Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rafael Cejudo, soy profesor de la Universidad de Córdoba y hoy tengo el placer de estar aquí un rato conversando con Isabel Balza a propósito de su libro, de lo salvaje y de la escritura animal. Voy a comenzar agradeciendo a la Fundación Cajasol que nos brinde la oportunidad de realizar este ciclo de filosofía, lecturas del presente. Este año, bueno, pues debido al apagón, tuvimos que aplazar la primera presentación de Manuel Toscano contra Babel, que tendrá lugar el 25 de junio. Y hoy entonces pues seguimos con nuestra programación habitual con Isabel. Quería agradecer también a mi colega Álvaro Castro, que es el organizador y el alma, se dice, ¿no?, de estas lecturas que llevan ya varios años. Quería agradecerlo también públicamente y también que contamos, y te lo agradezco, con la presencia de Marcos, que es el editor, ¿no?, y el director también de esta colección, Marcos de Miguel, de esta colección Dilemata, junto con Checho Ausín, sobre ética aplicada. Entonces, bueno, pues estupendo, y además yo estoy muy contento porque, pues, no lo oculto que tengo amistad con Isabel y entonces, pues, eso es un motivo añadido, pues, de satisfacción de estar aquí, ¿no? Isabel es profesora en la Universidad de Jaén, es profesora de filosofía en la Universidad de Jaén. Ella se formó en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Filosofía, cuando la Facultad de Filosofía, ella me habla de eso, estaba no en su emplazamiento habitual, sino en el clásico, y donde entonces pues le dieron clase y le dirigió la tesis también Sabater, Fernando Sabater, y estaba también por allí Echevarría, ¿no? Echevarría, sí. Y Gómez Pin también, de esos tiempos. En fin, ella estudió allí y se doctoró allí, es también del País Vasco, es de Tolosa. Y cuando terminó la tesis se marchó a París, donde estuviste viviendo pues un par de años, trabajando allí en un proyecto de filosofía que se llamaba Vocabulario Europeo de Filosofía, correcto, ¿no? Y bueno, después de eso, o poco después, pues recalaste aquí en Andalucía, donde llevas mucho tiempo en la Universidad de Jaén y donde pues llevas mucho tiempo dando clase en el grado de Trabajo Social, que es, entonces, creo que en tu docencia, es la ética del trabajo social. Pero, bueno, Isabel es una filósofa feminista muy destacada en el panorama nacional y también dentro del ecofeminismo, del cual hoy podremos hablar, podremos conversar. Nosotros y luego todos ustedes, porque la mecánica o la dinámica de estos actos es que conversemos nosotros, o ella más bien, durante unos 40-45 minutos y luego pues demos la palabra al público para continuar el coloquio. Entonces decía que es una filósofa feminista y dentro del feminismo, dentro del ecofeminismo, muy destacada, y también una estudiosa, una investigadora también de las más relevantes sobre María Zambrano. Y feminismo, ecofeminismo y María Zambrano se combinan en este libro que creo que recoge, sintetiza pues una parte importante de lo que lleva siendo tu investigación, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Tiene, bueno, una portada, como pueden ver. Por cierto, esto es primicia total, porque no solamente es la presentación del libro aquí, sino que acabamos de recibir físicamente el libro, ¿no? O sea que bueno, pues esta portada la acabamos de ver, ellos obviamente ya la conocían, pero nosotros no. También quería agradecer a la República de las Letras, que nos acompaña aquí y donde luego pues quien quiera puede adquirir uno de los ejemplares. Bueno, el título es De lo salvaje y de la escritura animal. Uno de los referentes, quería empezar preguntándote un poco por el título, uno de los referentes, una de las personas que tú citas varias veces a lo largo del libro, repetidamente, es Thoreau, o
Thoreau, ¿no? Como se escribe, difícil de pronunciar, Thoreau. creo que Thoreau o algo así. Y Thoreau decía algo así como que todas las cosas buenas son libres y salvajes, ¿no? ¿Por qué eso, no? ¿Por qué lo salvaje? ¿Cómo entiendes aquí lo salvaje? Y luego hablamos también de la escritura animal y de la relación entre las dos cosas. Pero primero, ¿por qué lo salvaje? ¿Qué atractivo tiene esta idea para ti? Muy bien, bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Lo primero, quiero agradecer a la Fundación Cajasol por invitarme a estas jornadas, a Álvaro Castro y a Rafael Cejudo, amigos y compañeros, por pensar en mí para las jornadas, a Marcos de Miguel por la edición del libro, por estar aquí, a todos vosotros, a la librería, por venir también hoy aquí. Quería deciros, antes de empezar a hablar sobre lo salvaje, de algo que de alguna forma también tiene que ver con el libro, que estoy muy contenta que esta primera presentación se haga aquí en Córdoba. Como ha dicho Rafa, yo llevo aquí viviendo en Jaén 28 años, ya va a cumplir este año. Y en Córdoba encontré pues lo mejor de mi nueva vida, por decirlo así. En Córdoba es donde vive mi familia andaluza, entonces para mí Córdoba es muy importante, me siento como en mi casa, es algo de lo que hablo en mi libro, ¿no? Es parte de mi hogar, ¿no? No hablo de Córdoba, pero sí hablo de lo que significa el hogar, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta por eso también. En cuanto al libro, ¿no? Lo que me estabas comentando, ya para entrar en el tema, sobre lo salvaje, bueno, pues es verdad, el libro recoge lecturas y ideas, pensamientos, no sé, de los últimos tiempos. Es como que sintetiza, es un poco raro por eso también, ¿no? Porque sintetiza muchas cosas que yo he estado trabajando que son muy diferentes, ¿no? Y que me han ido confluyendo hacia el mismo lugar, ¿no? Y entonces esto es lo que hay en el libro, esa confluencia también de todo ese trabajo de distintos campos que yo estaba haciendo, porque durante una época, bueno, es verdad, he trabajado mucho sobre María Zambrano y sigo trabajando, ahora estoy trabajando sobre ella otra vez más. En el libro hablo sobre ella, hay una buena parte del libro que está dedicado a ella. He trabajado durante mucho tiempo sobre la monstruosidad y bueno, y sobre el ecofeminismo. Entonces, claro, empecé a pensar sobre qué era lo salvaje, me salió por ahí y no sé, me llevó a decir, yo tengo que escribir algo sobre esto. También hay que decir, pues si algún día lo ve, Marta Tafalla, gracias, es una compañera y ella hablaba mucho con ella de estas cosas y fue ella la que me animó mucho a escribir el libro. Decía, tú tienes que escribir esto porque esto no lo va a hacer otra persona, hazlo tuyo. Bueno, vale y tal, ¿no? Y me animó mucho. Y es verdad que muchas veces necesitamos, ¿no?, que alguien nos anime, que no nos vemos capaces y tal, o decimos, ¿para qué lo voy a hacer? Nadie lo va a leer y tal. Y bueno, por eso, gracias Marta. Ya se lo he dicho muchas veces, pero... entonces, claro, lo salvaje ahí me fue apareciendo como un significante que me atraía un montón y que yo decía, ¿pero qué es esto de lo salvaje? ¿No? Sí, claro, Zoro dice, o como se diga, Zoro dice, ¿no?, que es lo bueno, lo libre, todo salvaje, bueno, es lo que tú has citado, ¿no? Ese sentido así positivo de lo salvaje. Entonces yo empecé a pensar, bueno, pues como cuando estudiaba sobre la monstruosidad, un poco la misma manera de mirarlo, ¿no? Claro que esto salvaje se ha entendido siempre como algo, o se suele entender como algo negativo, es algo peyorativo, pero también se ha entendido como algo positivo, ¿no? Y bueno, te empecé a mirar un poco esos sentidos como habían sido y a leer un montón sobre eso, sobre ese salvaje negativo, que cómo se había construido. Y quería contar eso también, ¿no?, para partir un poco de lo que teníamos y qué era lo distinto. Y leyendo sobre esto, bueno, pues aparte del todo el ecologismo o toda esta tradición de Zoro y de la nature writing, de la que yo hablo en el libro también, que han hablado de lo salvaje de otra manera, bueno, me encontré con que también en nuestra propia tradición pues hay sentidos de lo salvaje positivos, los había habido y los he ido tratando de mirar pues en esos puntos, ¿no?, que serían, por ejemplo, bueno, pues hay uno que me gusta mucho, ¿no?, que es, frente a esa idea de lo salvaje negativo, la idea de lo salvaje positivo, que aparece, bueno, pues con
con el sabio salvaje de la Edad Media, ¿no? O sea, una cosa muy bonita, ¿no? Y he ido rastreando así un poco, ¿no? Y luego también, pues, o las mujeres salvajes griegas, ¿no? Que no era algo negativo solamente, sino que hay un sentido ahí positivo de vínculo con la naturaleza y de lo que eso significa, de un saber diferente. Y también otro momento en el que me fijé fue en el ecofeminismo de los finales de los 80, donde, sí, a ver, si lo habéis leído, si conocéis esto, bueno, pues ahí también tratan de reactualizar o resignificar ese significante salvaje, ¿no?, asociado a las mujeres, ¿no? Eso también lo cuento un poco en el libro. Entonces, todo eso, pues, esta idea de lo salvaje que yo buscaba como un significante, para resumir, ¿no?, que me estoy metiendo mucho rollo, que un significante que donde yo buscaba ese lugar donde la disyunción, por decir así, o esas dicotomías, esas oposiciones, pues se perdían, ¿no?, al buscar ese sentido positivo, ¿no? Y es lo que yo trato de explorar en el libro, ¿no? Una idea de lo salvaje donde no es una dicotomía ni bueno ni malo, sino ese saber salvaje a qué se refiere, ¿no? Y a qué forma de romper con las dicotomías excluyentes, ¿no?, que tanto ha trabajado el ecofeminismo de los años 90, y que, bueno, que es de lo que hablo también aquí. Entonces, no sé si me habías dicho algo más. A No, muy empezar bien, muy así, bien. me callo ya, a ver ¿Qué? otra cosa ya, ¿no? Bueno, a lo mejor los lectores, no todos, claro, pero puede haber lectoras o lectores del libro que no estén familiarizados con esta temática, y algunas cosas pueden ser chocantes, ¿no? Sí. Porque algunos temas que no son tampoco, digamos, el centro del libro, pero que sí forman parte de tu argumentación, como por supuesto el feminismo o el vegetarianismo. Sin darme cuenta. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto y lo guardamos y lo dejamos ahí solo. O en otro sitio. Ahí, a ver si no lo tiro. Bueno. El bolsillo de fuera, pues el nada. bolsillo de fuera. Ahí. Rafa, en el Ahí lo voy a bolsillo. tirar. ¿Y en el bolsillo del pantalón? No. En el bolsillo de la chaqueta fuera. No está abierto. Ah. Da igual, porque volvemos a lo Sí, ¿no? está rozando, por eso les digo que no sé dónde puede ser. O en el cinturón. Ahí está. Si se levanta un Sí. poquito, Como en la tele. Sí, esas son las cosas del directo. ahí está. Ahí. Bueno, pues no, hablaba de un poco aclarar a lo mejor, o que nos aclare ciertos conceptos que para las personas que nos dedicamos a la filosofía, pues bueno, pueden ser más o menos claros, pero para un público general quizá no tanto, ¿no? Vale. A mí, por eso te decía este tema de la incomprensión. No llego a ser vegetariano, ¿no? Pero bueno, respecto del vegetarianismo hay mucha incomprensión. Sobre cualquier cosa hay incomprensión también, porque, bueno, no todo el mundo comparte tus mismas ideas, ni todo el mundo viene de los mismos sitios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay incomprensión sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el vegetarianismo, sobre el feminismo, sobre el ecofeminismo. Muchas de las cosas que podemos leer en tu libro, que para los filósofos, bueno, pues sabemos que forman parte del debate intelectual, para otra parte de la sociedad les van a resultar chocantes, y a su vez para la otra parte, digamos, sin embargo, sí se van a encontrar cómodos y van a sintonizar con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú afirmas al principio algo que bueno, implica una visión amplia también de lo que vas a tratar, y dices: el sentido de lo salvaje que aquí presento es femenino y feminista, ¿no? Explícanos un poco por qué es femenino y por qué es feminista, y qué significa eso en tu planteamiento. Vale, bueno, femenino y feminista, sí. Precisamente lo insistía en esa idea para resumir algo que nosotras repetimos muchas veces, las feministas, y que, como tú dices, por incomprensión, pues aquí hay mucha gente que a veces no lo entiende, ¿no? Que, a ver, primero, femenino, ¿por qué? Vamos a empezar por ahí. Digo, es femenino y feminista, y es para todos también, sigo diciendo luego.
es femenino y Sí. feminista No, es que y... no he leído el resto No, de la no, pero frase digo, y es para porque lo todos, digas tú, porque lo insisto en digas tú. eso, ¿no? Porque primero es femenino, porque se construye el sentido de lo salvaje que yo trato de construir, lo construyo a partir de autoras, he rastreado en autoras que escriben natural writing, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, y a partir de ahí busco principios éticos y filosóficos que están en esos textos que son de literatura, ¿eh? Y es femenino porque lo han escrito mujeres. Eso es una descripción, o sea, solamente por eso, nada más. Nada esencialista, simplemente lo han escrito mujeres, por eso es femenino, nada más. Y es feminista porque son principios, eso es lo que yo trato de mostrar, que son principios que son acordes con el feminismo. No basta con que lo escriban mujeres, eso ya lo sabemos, pero que son principios que son acordes con el feminismo. Y son para todos porque deben ser universalizables, ¿eh? Que eso es lo que decimos en el feminismo, que es algo que a veces con alguien que es o está fuera del feminismo, si es antifeminista ya seguro que sí, ¿no? Pero bueno, pues parece que lo del feminismo es algo que solo va a mujeres. Bueno, es una simpleza lo que digo, efectivamente no, es algo que debe ser y es universalizable. Por eso es tan interesante el feminismo, porque es una práctica ética, política y filosófica, ¿no? Y una teoría que trata de pensar cuestiones que nos afectan a todos. Y bueno, y una forma de hacerlo, una de las corrientes, por decir así, ¿no? Una de las maneras es buscar y revalorizar principios femeninos que han estado desvalorizados y ver que deben ser universalizables, porque se nos han olvidado en el camino. Esto es algo que se ha hecho mucho desde la ética del cuidado, como tú sabes, ¿no? Con la cuestión del cuidado y todo eso, y eso es lo más conocido. Pero hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, hay cosas de este tipo que era lo que yo quería rastrear aquí, ¿no? Esa parte de las escritoras del siglo XIX y XX yo creo que es bonita, ¿no, Marcos? Queda bonita. Porque además algunas no se conocen en España, algunas están traducidas, pero otras no. Y entonces, bueno, ves que me sorprendió autoras del siglo XIX norteamericanas que decían unas cosas que yo flipé cuando lo leí sobre cosas que son totalmente ecofeministas, antes del ecofeminismo, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho y también quería mostrar un poco esto, ¿no? En vez de coger autores de la Nature Writing, y ahora podemos hablar un poco de eso que se enlaza con la de escritura animal, si tú quieres. En vez de coger autores varones, que también lo pensé, porque esto, claro, no puedes hablar de todo, no es una enciclopedia, tienes que elegir cuando escribes un libro, es como cuando haces una tesis, es lo más difícil, ¿no? Cómo vas poniendo fronteras a lo que tú escribes, ¿no? Entonces dije, no, voy a escribir solo sobre mujeres, porque además siempre se escribe menos sobre mujeres y bueno, porque además hay algunas que ni se conocen, ¿no? Zorro lo cito y me gusta un montón, pero es que lo conoce todo el mundo y ya se han escrito un montón de cosas sobre él, ¿no? Entonces, otras voces, otras cuestiones y bueno, por eso tal. Y digo lo de la nature writing, porque mi pronunciación es muy buena, el writing, ¿no? Porque, bueno, me interesa desde hace unos años, he leído mucha escritura de naturaleza yo, es una de los géneros que más me gustan. Y entonces, bueno, yo ahí veía cosas que ahí no se hace teoría sobre la escritura de naturaleza, ¿no? Pero también empecé a leer teorías sobre escritura de naturaleza y claro, había cosas ahí que me recordaban mucho a María Zambrano y cosas que yo había trabajado, ¿no? Y que es, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es una escritura, ¿no? Que trata que es lo de la escritura animal que yo trato de construir aquí, que ya empecé hace unos años, ¿no? Con algunos artículos a hacerlo, pero este concepto de escritura animal, que es mío, esto lo he hecho yo. Entonces, claro, yo ahí he tratado de pensar algo que es heredero o adyacente o paralelo a lo que es la escritura de naturaleza, ¿no? Cogiendo algunas ideas que aparecen ahí, pero llevándolo a otro lugar, ¿no? Y mezclando eso con lo que es la razón poética de María Zambrano, ¿no? Entonces, ahí he tratado de construir lo que es la escritura animal, ¿no? Que es un poco, bueno, la idea esa de cuando hablamos de lo salvaje, si lo salvaje es positivo o afirmativo, me gusta más a mí, ¿no? Esa salvaje afirmativo, que es tratar de buscar un saber que nos conecta con nuestro ser más animal y por lo tanto con el lugar donde estamos y con los otros, ¿no? Esa conexión que tenemos con la vida, ¿no? Que suena un poco así raro, pero eso que a veces se nos olvida, ¿no? Lo que es eso, ¿no? Entonces,
si ser salvaje tiene que ver con eso, y eso es lo que yo trato de explicar en el libro, claro, a veces expresar luego eso, ¿cómo lo expresas, no? Entonces, ese problema sale mucho en la nature writing. ¿Cómo expreso esta conexión que tengo con lo natural, la naturaleza? Eso sale mucho en la nature writing como un problema, ¿no? Cuando hablas entonces de esta Sí. nature writing o escritura de la naturaleza, Sí, bueno, da o igual. de naturaleza, Sí. ¿en qué consiste? Que es, bueno, es un género en el que se trata de escribir sobre todo a partir de los sentimientos que te produce la conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí lo que hace Thoreau se considera eso, por ejemplo, ¿vale? Walden, ¿no? Walden, Sí, sería un poco esto, ¿no? De explicar como sentimientos y sensaciones de su conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, un problema teórico que aparece ahí y que los mismos autores y autoras suelen contar es la dificultad de expresar todo aquello que sienten o esos vínculos que notan, ¿no? Por eso esa escritura siempre tiende hacia lo que es poético, ¿no? Eso también se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Esto lo decía Derrida, ¿no? De esto hablo yo en el libro también, ¿no? Derrida habla sobre esto, por ejemplo, de cómo hay un tipo de conexión que solo se puede explicar desde la poesía. Bueno, pero esto es un problema muy antiguo, ¿no? El problema de la mística, el problema de María Zambrano en su razón poética, el problema de la nature writing, es un problema muy común en un tipo de escritura, ¿no? Entonces yo, cuando hablo de escritura animal ahí, pues lo que trato de construir... ¿Y la conexión entre las dos cosas? Porque es lo salvaje Sí. y la escritura Sí, animal. entonces claro, si lo salvaje es ese saber que te conecta con esa vida o, ¿sabes?, con un saber de lo que es tu ser animal, ¿no? Que eres parte de la vida, de lo otro y de las conexiones con lo otro, con todo lo otro, no solo con los humanos, sino con todo, pues expresar esa conexión y ese saber, ¿no? Hacerlo a partir de lo que llamo escritura animal. Por eso utilizo aquí a la razón poética, porque, claro, leyendo a María Zambrano desde esta perspectiva, me encontré con que se podía hacer una lectura ecofeminista de ella. Yo me quedaba flipando, pero dices, puedes estar forzando, siempre fuerza, un filósofo siempre está forzando, ¿no? Vamos. Pero que encontraba yo ahí, incluso en su forma de escribir, ¿no? Y quizás antes, perdona que Sí, te dime. interrumpe, antes de que pasáramos a eso, y alguna idea sobre ecofeminismo. Por Sí. ejemplo, es interesante, bueno, hay otras cosas que son interesantes también en el tema, ¿no? Pero en relación con el vegetarianismo, que es otra Sí. de las cosas que, bueno, a mí me interesan especialmente y que tú hablas en tu libro, bueno, desde el ecofeminismo hay otra justificación, pues diferente, por ejemplo, de la utilitarista, en relación a por qué ser vegetariano, ¿no? Entonces, háblanos un poco, antes de que sigamos con el tema de la escritura, del ecofeminismo, porque, bueno, nos has hablado de feminismo, un poco de lo ecológico, con la escritura animal, perdón, con la nature writing, ¿no? Y la idea del salvaje, pero ¿cuál es la conexión entre naturaleza y feminismo? Vale, bueno, yo no sé el conocimiento que tenéis de esto, voy a decir lo básico, porque nunca se sabe quién está escuchando, ¿no? Entonces, bueno, el ecofeminismo, lo que dice el ecofeminismo, en principio la idea básica es que la opresión o la dominación que ha sufrido la naturaleza por parte de los humanos es pareja, similar y que comparte muchas cosas con la opresión o la dominación que han sufrido las mujeres. Y las que además somos animalistas, decimos también la opresión que han sufrido los animales no humanos, ¿no? Entonces serían animales no humanos, naturaleza y mujeres han sufrido una dominación por parte de los varones patriarcales, ¿no? O sea, sistema patriarcal, que es la de la explotación, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿no? Una explotación de recursos, explotación de las mujeres, la explotación de los animales. Esa es la idea más importante igual, ¿no? La de la explotación, yo creo, ¿no? La de la rapiña, ¿no? Ahí Entonces, bueno, si hemos sufrido una explotación similar, pues sirve el análisis para analizarlo y luego también para arreglarlo, por decirlo así, ¿no? Para ver qué se hace ante esto, ¿no? Y a partir de ahí hay cosas muy interesantes en tu libro, en cómo entonces algunos sujetos, las mujeres, pero incluso otros seres, no han sido considerados sujetos o son sujetos constitutivamente dañados por estas estructuras de poder, ¿no? Claro. que
que hacen sufrir y también implican ciertos conceptos con los cuales ese sufrimiento desaparece e incluso el propio sujeto desaparece. Y ahí hablas tú entonces de cosas como pues la opresión de las mujeres, pero también de los zoológicos, de los mataderos, de los circos. Háblanos un poco de este sujeto dañado frente a lo salvaje, que sería en ese sentido una recuperación de un sujeto, entiendo, Sí. Pues íntegro o sí. Sí, eso tiene que ver lo que estabas contando, ¿no? El análisis que se hace en la segunda parte del libro, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la, vamos a decir, la desubjetivización o la no consideración como ser humano, ¿no? De muchos sujetos a lo largo de la historia. Esto es una cosa histórica, ¿no? Con el racismo, pues gente de distintos lugares, ¿no? La esclavitud negra igual es la que más nos suena siempre, pero hay más, ¿no? Las mujeres, ¿no? Que han sido consideradas y siguen siendo consideradas, yo siempre digo eso a mis alumnas, no os olvidéis que no solo es aquí, ¿no? No hay que mirar muy lejos, ¿no? Siguen siendo consideradas carne, ¿no? Objetos para producir niños y para trabajar, ¿no? Esa idea de carne también está muy presente en el Sí. libro. Cuéntanos un poco sobre eso. No Sí. sé cómo moverme, porque cada Sí, vez que voy contando esto. Pues entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, primero lo de esa falta de consideración de los seres como humanos, sino como inhumanos, y bueno, y hay muchos fenómenos ahí, ¿no? Como hemos dicho, los zoológicos humanos, y bueno, esto lo analizo junto con la opresión que han sufrido los animales no humanos y por eso, bueno, pues voy comparando zoológicos humanos y no humanos, mataderos, ¿no? Y un poco que es el mismo tipo de opresión. Y esto tiene que ver también, bueno, pues a lo que se ha considerado salvaje como algo peyorativo o negativo, que no se consideraba humano. Los salvajes no eran humanos, no era tradición judía y en la tradición griega. Hay dos tradiciones de lo salvaje, ¿no? De consideración de lo salvaje. Y en ambos casos no se ha considerado los salvajes como humanos, eran otra cosa, era algo que estaba en el límite, un espejo, otra cosa que te señalaba a tal. Bueno, entonces para analizar esto, en un momento del libro utilizo algo que yo ya había trabajado, ¿no? Que es la distinción entre cuerpo y carne, ¿no? Que no sé si habéis hecho el curso del ecofeminismo, que lo explico allí, me da un poco de cosa. ¿Cómo están estas chicas? Que, bueno, pues trato de ver ahí, ¿no? La típica, tenemos en las distintas dicotomías que se hacen para los análisis, estos que se analizan desde muchas filosofías, pero bueno, hay Karen Warren, por ejemplo, que hace, y bueno, y Planbush, ¿no? Un análisis de estas dicotomías de naturaleza-cultura, varón-mujer, bueno, ya sabéis, ¿no? Estas series de dicotomías que se hacen y que, como sabéis, que las dicotomías se convierten en algo peligroso, como dice María José Agra, cuando son dualísticas, ¿no? Es decir, cuando son dicotomías que tienen una barrera donde no se puede pasar de un lado al otro y que cuando te asocian con uno de los términos, tú ya eres cualquiera de los otros, nunca vas a ser del otro lado, ¿no? Bueno, entonces en esta serie de dicotomías yo cogí y me puse a analizar una que no se ha analizado mucho en la filosofía. Se ha analizado, pero no mucho, que es la de cuerpo-carne. Normalmente analizamos la de alma-cuerpo, espíritu-cuerpo, esa lo conocemos todos, ¿vale? Pero leyendo algunos filósofos y decían, pero hay un último estrato o nivel que es el de la carne, leyendo algunos autores de biopolítica y algunos, sí, sobre todo de biopolítica y tal. Que eso se ha trabajado más ahí, en esa corriente de la biopolítica. Y yo decía, esto, ¿qué cosa? Empecé a estudiar sobre esto y efectivamente no se ha trabajado mucho, pero sí se ha trabajado ahí, pues por Roberto Espósito ha trabajado esto, por ejemplo, ¿no? Esto viene de la tradición de, ahora no me va a salir el nombre, este autor francés, ¿cómo se llama? Merleau-Ponty, gracias. De Merleau-Ponty, ¿no? Viene de ahí y a partir de Merleau-Ponty, que es el primero que habla sobre la carne del mundo y tal, que tiene que ver con esto, pues ahí aparecen algunos autores que tratan de recuperarlo, ¿no? Y entonces me puse a analizar esta distinción entre cuerpo y carne, es decir, vale, es que el cuerpo todavía está organizado, tiene una estructura y tal, pero la carne es que todavía es lo último de lo último.
y todo lo que significa eso de ser carne y tal. Que desde el ecofeminismo lo ha trabajado una autora mucho, como sabéis, ¿no? Que es una vegetariana estricta o esencialista, ¿no? Que es... espérate, que se toma la cabeza. ¿Cómo se llama esta mujer? Una autora, ahora os lo digo, que no me sale ahora el nombre, de los años 90. La política sexual de la carne. Sí, ¿Cómo se llama esta mujer? Sí, la conozco un montón, pero sí, me sí. pasa mucho esto. Además, Sí, Carol Adams, eso. Me pasa esto en clase un montón. Estoy dando clase y digo, ¿cómo se llama esto? Vale, pues ella también trabaja sobre lo de la carne y tal, desde otra perspectiva, y Derrida también trabaja sobre esto un poco, ¿no? Entonces hay como puntos así, yo los recojo y hice ahí como un estudio para analizar esta distinción entre cuerpo y carne, ¿no? La carne es lo último, ahí están los... ¿Qué es ser carne? Bueno, pues ya sabemos, es un objeto, ahí están los animales, ¿no? La mayoría, ¿no? Y también muchos humanos han estado ahí, ¿no? Que es lo que yo... Los salvajes también han estado ahí, ¿no? Los salvajes han estado ahí. Y todos los monstruos, ¿no? Monstruo y salvaje a veces se confunden, no es lo mismo, ¿eh? A veces se les confunde, pero son dos cosas distintas, tienen tradiciones distintas conceptuales, ¿no? Que eso es lo que yo más he estudiado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto... Sí. También hablas de un conocimiento especial, digamos, asociado a esta idea de lo salvaje, de la carne. O sea, hay como una epistemología necesaria para hacerse, o especial para hacerse cargo de ello, ¿no? Y tú nos hablas de, por ejemplo, a Zambrano, la idea de que el conocimiento nos llega en determinados espacios, como pueden ser el bosque o el desierto, con una determinada actitud, digamos, que sería la piedad, de la cual tú hablas también en el libro. Cuéntanos algo sobre eso, si te parece. Vale, bueno, primero, claro, una cosa que igual no he dicho para que se entienda lo que estabas preguntando, es que esa carne de que estábamos hablando antes, que es un concepto negativo, ¿no? Lo que yo trato de recuperar ahí es un sentido afirmativo, como hace Merleau-Ponty, ¿no? Y que es lo que menos se ha trabajado en la filosofía. Se ha quedado siempre la filosofía como analizando lo negativo. Entonces, trato de construir ese sentido afirmativo de la carne, ¿no? Que somos carne significa también ser salvajes en ese sentido, ¿no? De esa conexión, otra vez volvemos a esa idea primera, ¿no? Y entonces, lo que tú me decías, bueno, pues sí, ese saber, ¿no? De la diferente, de sentir que tú eres... pues que formas parte de algo, ¿no? Que como dice María, bueno, eso que esa conexión con lo otro, ¿no? Con el mundo, y que tú formas parte de algo, y el saber que eso te puede aportar, ¿no? Bueno, María Zambrano dice, y más autores cuando hablan de estas cosas, ¿no? Que esto no puedes buscarlo, sino que te llega, te tienes que dejar, aparece, ¿no? Que haya lugares especiales o no, no es tanto eso, sino que son metáforas, ¿no? El bosque y el desierto son metáforas más bien, ¿no? Territorios que funcionan como metáforas para lo que es la estructura de ese tipo de saber. Eso te puede pasar en tu casa y te puede pasar aquí ahora, ¿no? Pero sí analizo esos territorios, ¿no? En el libro, como por qué pueden ser metáforas de esto, el bosque y el desierto, que es una cosa súper bonita, ¿no? Que lo han sido a lo largo de toda nuestra historia, y entonces, ¿por qué son como lugares metafóricos? Y han sido lugares reales también de estos saberes, ¿no? A nosotros nos ha llegado ya el bosque es nuestro lugar, ¿no? El lugar de Zoro es un bosque, el de María Zambrano, yo también recuerdo, aunque no hablo de Heidegger ni quiero, ¿no? Pero también son el Lichtung de Heidegger, ¿no? Y hay más, el bosque siempre aparece ahí, ¿no? Como un lugar del saber, ¿no? Pero el desierto, no, hoy que estamos de cónclave, no sé qué habrá pasado todavía, el desierto es el lugar judeocristiano del saber, donde los primeros anacoretas y ellos iban allí. Y entonces todo eso que estuve leyendo sobre todo es un montón, me pareció súper bonito, porque, claro, lo que ha pasado es que ese desierto judeocristiano para nosotros ya es un bosque, ¿eh? Ese era el lugar del saber, ya no es el desierto, para nosotros ya es un bosque. La Edad Media se convierte en un bosque. Lo que era el desierto para los primeros cristianos, la Edad Media se convierte en el bosque. Y ahí está Merlín, en el bosque, ¿no?
Lo de Merlín es muy bonita, la historia de Merlín. No es la que solo sabemos, es otra, que también... También hablas de Sí, hablo de eso porque como Merlín siempre me ha gustado mucho y cuando descubrí esa otra faceta de Merlín de salvaje estuve leyendo sobre los libros de Merlín y dije, jo, esto qué bonito. Yo me conocía la otra historia, ¿no? Del Merlín, bueno, sí, del mago y todo esto, pero no del Merlín salvaje que aparece en otra versión. Y que es que el tipo se va al bosque y se vuelve loco. Y claro, en la historia lo que cuentan es que se vuelve ahí un hombre salvaje, que en un hombre salvaje es gente que se iba al bosque, pero que encuentra ahí su saber, ese saber especial que tenía Merlín, ¿no? Entonces, me pareció muy bonita la historia, ¿no? Bueno, total, que lo del bosque sigue siendo así, ¿no? O sea, muchas escritoras actuales pues se van al bosque, tenemos la idea del bosque, si hay otro apagón nos vamos a ir al bosque todos, ¿no? Eso ya nos han dicho que es mejor que nos vayamos, ¿no? Y tenemos esto como en la mente, ¿no? No decimos nos vamos a ir al desierto, ¿no? No nos vamos a poner ahí. Y este conocimiento se expresa en escritura animal, necesariamente en escritura, o no podrían ser también en otras formas de expresión Vale, artística. eso es una pregunta muy bonita, porque yo esto no lo trato en el libro, pero si a alguien le interesa esto, a ti, por ejemplo, María Zambrano, cuando ella habla de la razón poética, ¿no? De donde yo trato de construir lo de escritura animal y tal, claro, ella cuando dice que elige la escritura como medio para expresar lo que ya entiende que es esa razón poética, que se podría expresar de otra manera, pero ella habla de la escritura, que tiene muchos textos sobre la escritura. Claro, es como que elige eso porque es lo que le ha llevado la vida, por decir así, pero a ella le interesa mucho, por ejemplo, la música. Y creo que incluso para ella la música tiene un nivel superior que la escritura para este tipo de expresión. Y tiene textos muy bonitos sobre la escritura. De hecho, ella cuenta que cuando era niña, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿qué quieres? Es que me hace mucha gracia esto. Tenía 10 años o menos igual. Y decía, ¿qué quieres ser de mayor, María? Y ella decía, quiero ser una caja de música. Entonces, claro, para ella la música era muy importante. Y la pintura también. Y de hecho tiene muchos textos sobre la pintura que están recogidos en un libro que se llama Algunos lugares de la pintura, que no es un libro como tal, sino recopilación de un montón de artículos de muchos años, ¿no? Y también analiza la pintura como modo de expresión de esto. Pero ella elige la escritura porque es con lo que no era ni pintora ni era música, ¿no? Claro, no tiene por qué ser escritura, entiendo yo. Yo no he trabajado eso, pero sería algo bonito también de trabajar, ¿no? Ver cómo se puede expresar eso y efectivamente, ¿por qué no? No tiene por qué ser la escritura, ¿no? Bueno, se me ocurren más cosas, tengo más cosas, pero quizás sea el momento de ceder la palabra al público que nos acompaña por si quieren intervenir, quieren preguntar o opinar. ¿No? Bueno, pues digo yo algo más, ¿no? ¿Qué tú quieres? Porque, claro, planteas escritura animal. ¿No podría ser filosofía animal? Quiero decir, en tu libro hay una crítica, bueno, pues al menos de una parte de la tradición filosófica, digámoslo así, ¿no? Bueno. A ver, es que filosofía animal es algo mucho más amplio. De hecho, yo creo que hay mucha gente que utiliza animal philosophy. En español Ya, no mucho, ya, ¿no? Pero en inglés lo usan todo, ¿no? Sí. Entonces, seguro que hay una revista, no lo conozco, pero seguro que hay un departamento y seguro, ¿verdad que sí? Entonces, claro, filosofía animal es algo más amplio, ¿no? Es escritura animal, se refiere más a algo más concreto de lo que hemos estado hablando. Así, digamos, la metodología filosófica, entonces es capaz o no de captar no esa vinculación con lo animal, sino más bien la condición animal que también tenemos y que, bueno, pues tú reivindicas en el libro, ¿no? Porque, bueno, tú hablas entonces de una razón poética, bueno, dice Zambrano, o de una escritura animal, porque parece que la filosofía pues es incapaz. Vale, ahí hay una cosa que no sé, yo creo que tiene que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? Claro, ¿qué hace la filosofía? Esto Derrida lo cuenta muy bien para mí.
Claro, la filosofía lo que puede hacer es, puede hacer ética. Es decir, puede pensar razones, derechos, y todo esto es necesario, ¿vale? Esto es necesario, pero no es suficiente, podríamos decir, para decirlo rápido. Es como que hay algo a lo que no llega, ¿no? Hay algo a lo que no llega. Entonces, ese algo a lo que no llega es a lo que yo en el libro también le llamo justicia. Frente a derechos, justicia. Que no es que lo primero no sea necesario, es como lo primero. Pero a eso a lo que no llega, a la justicia, ahí estaría la poesía, dice Derrida. ¿Vale? ¿Sí? Esto tiene que ver también con algo de las cosas de las que habla Zambrano, por ejemplo, cuando habla de Antígona, ¿no? Que habla de la piedad como uno de los principios que me interesan, el de la piedad que habla ella. Claro, la historia de Antígona, pues todos la conocéis, ¿no? Antígona frente a Creonte, Creonte es la razón y Antígona está invocando los agrafanomo y el agrafanomo, ¿no? Las leyes no escritas. Y claro, también se ha explicado algunas veces así, ¿no? Como la ética contra la justicia, porque la justicia es algo más. Entonces, claro, viendo lo de los animales, claro, cuando se habla de derechos animales y claro, los derechos de los animales y todo esto es fundamental y es fundamental pensarlo todo desde la ética, ¿no? Pero a veces hay un campo que va más allá y hay muchos animalistas hablan de esto, que es el terreno de la justicia, donde no llega solo el terreno de los derechos, ¿no? Entonces, esto es complicado, que tampoco yo me he metido mucho ahí. Esto cuando ya Marta, ahora que va a sacar un nuevo libro, ¿no?, sobre experimentación animal, pues podemos hablar con ella sobre esto, ¿no?, dentro de unos meses. Pero entonces, ¿qué me habías preguntado? Ya se me ha olvidado. ¿Me lío? Bueno, te había preguntado por el papel de la filosofía. La filosofía. O de la filosofía. Sí, pues por eso, que entonces la filosofía puede llegar a las razones, ¿no? Puede llegar a las razones, que tal. Pero luego la poesía, ¿no? Y esto es lo que dice Zambrano y lo que dice Derrida también, ¿no? La poesía llega a un lugar donde no llega la filosofía, donde no está solo la razón, el argumento, podríamos decir, ¿no? Y yo te lo he pasado lo de la ética y la justicia en este sentido, ¿no? Bueno, hago esa contraposición, pero donde no solo está la razón o el argumento, sino algo que es difícil de expresar, no esta es la cosa de la poesía, de esa expresión diferente, que se puede sugerir, que está ahí como en el margen de la escritura, o de otras formas. Entonces es así como te puede llegar, ¿no? Y puedes tener ahí un vislumbre de algo y puedes conocer algo. ¿Y lo religioso qué? Pues lo religioso es fundamental, porque yo soy un ser muy religioso, no creyente, pero sí religioso. Es que ahí está el asunto. O sea, el religioso es... religión viene de religare, ¿no? De vincularse con lo otro. Y todo esto es religión pura. O sea, estoy hablando de vincularse con lo otro, ¿qué es? Pues eso es la religión. Otra cosa es que seas creyente o no seas creyente, y qué religión y todo esto. Lo que están haciendo hoy en Roma, ¿no? Eso es otra cosa. No tiene que ver con la religión en este sentido, ¿no? Entonces, claro, el sentimiento religioso tiene que ver con eso de los vínculos. Por eso la gente se acerca a las religiones porque le dan ese tipo de experiencias. Lo de las creencias o no creencias es que es otro tema. Yo creo que no tiene nada que ver con la religión al final, ¿sabes? Que parece que sí, pero en realidad no tiene que ver. Bueno, de nuevo me dirijo al público. Creo que hace falta el micro, me parece. ¿No? Ahí viene, ahí Sí, viene. Sí, porque si no, no se graba. Si no, no te oyen. Muchas gracias. Nada, simplemente, como has mencionado tu buena relación o influencia con la filósofa Marta Tafalla, y me consta que estás en la red ecofeminista, yo te quería preguntar también por esa posible influencia de otra filósofa como es Alicia Puleo y su idea de los pactos de ayuda mutua, que ella habla mucho entre esta necesidad de los encuentros entre ecologismo, feminismo, animalismo, para dejar un poco de lado sus diferencias
que las hay y algunas son posiblemente insalvables, pero para trabajar en común, de la mano, sobre todo lo que se pueda hacer para tratar de avanzar, ¿no? y resistir al mismo tiempo frente a la adversidad que muchas veces pues, se impone. Sí. Pues sí, Marta Tafalla y Alicia Puleó es mi maestra. O sea, le quiero un montón. Vamos. Gracias, Alicia, también. Es verdad, la quiero un montón. La conocí el día de mi oposición, hace unos años, y estaba yo ahí asustada y de ahí salió una gran amiga, ¿no? Y pues yo no la conocía antes. La había leído, pero no la conocía. Es una persona encantadora, ¿no? Y bueno, y además que sabe hacer esto que Marcos ha comentado, ¿no? No solo que lo diga, sino que ella lo hace, ¿no? Ella hace grupo, hace encuentro, ¿no? Y tiene una capacidad para juntar a un montón de gente, que eso es muy difícil. Es muy difícil porque... Y es verdad, Alicia llama y vamos todas, ¿no? Entonces eso es muy difícil y ella sabe hacerlo porque, bueno, por su carácter también, ¿no? Aparte de su sabiduría, ¿no? Entonces, claro, lo que ha comentado Marcos, que defiende Alicia de estos pactos, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que tengo ese talante también, o sea, trato de encontrar siempre lo que hay en común, ¿no? Lo que hay en común entre los distintos, ¿no? Lo que tenemos en común y lo que nos va a llevar adelante. Y lo que tenemos en común, el ecologismo, el animalismo, el feminismo y los ismos que sean. Todo eso que sea en común y lo otro, quitarlo, ¿no? Claro, el otro día, que esto se lo comenté a Marta además en un audio, que después de mi terrible experiencia del lunes, lo voy a decir, 12 horas en un tren, pues el lunes del apagón. Claro, intenté pensar en lo bueno que vi aquel día, ¿no? Un poco así, pero... O sea, no es que estuviera pensando en lo bueno, sino una cosa que me sorprendió es que había gente en el tren con la que yo nunca me hubiera ido a tomar un café, que estaba segura que su ideología no tenía nada que ver con la mía. Estaba segura, por las pulseras que llevaban, por algunas cosas que decían. Y yo decía, de aquí o me pegan o qué. O sea, uno del tren muy gracioso me decía... Es que iba a Valladolid a dar una conferencia y me dice, pues dale aquí. Digo, sí, me matan, le decía yo. Dijo, el otro se reía, porque le dije, no, si es que aquí hay mucho... Y se reía y tal. Pero... Entonces yo estaba pensando cómo estas personas eran tan amables y tan empáticas con todo el mundo en el tren. Y estaba sorprendida. A ver, que ya sé que todo el mundo es así, pero me dio que pensar un montón. Porque... Y se lo comentaba a Marta luego. Digo, me ha sorprendido esto un montón. Porque, y claro, y tiene que ver con lo que dice Marcos, ¿no? Que, claro, entonces igual es que tenemos que quitar un montón de cosas, esto es lo difícil, ¿no? Y que nos atrapan tanto en lo negativo, por decirlo así, ¿no? En aquello que nos hace sentir mal, además, ¿no? Pero hay que trabajar eso también, hay que ser generosos, ¿no? Eso es muy difícil también, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, es verdad, hay que ser generosos y hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar explicando siempre y no enfadándote y siempre con una sonrisa. Y eso es muy difícil. Yo paciencia no tengo. Entonces eso, igual hay que cultivar esto también, como una virtud, ¿no? En plan aristotélico, ¿no? Cultivar virtudes de la paciencia. Porque claro, lo otro ya lo sabemos, hay que ser respetuosos y tal, sí, pero la paciencia es otra cosa. Y los que somos profesores lo sabemos, ¿no? Que a veces no la tienes, ¿no? Y dices, no, ahí es tu trabajo y te pagan y dices, no, paciencia hay que tener. Pero luego en la vida... Y bueno, los demás también tienen que tenerla contigo, claro. Entonces ahí, pero sí, que efectivamente estos pactos son necesarios, pero para todo. No solo en las filosofías, por decirlo así, en las disciplinas o las ideas, sino en la vida común, ¿no? Que si no, ¿a dónde vamos, no? Ahora que bueno, que he visto este fin de semana esta serie de El Eternauta, ¿no? Que está muy bien, de Netflix. Me gustan mucho a mí las series. Y hablan mucho en la serie todo el rato de, bueno, sabéis, es un apocalipsis y tal, ¿no? En Argentina, ¿no? Es ciencia ficción de Argentina, muy bonito, ¿no? De una historieta, dicen ellos, ¿no? Que es un clásico de los años 50. Y, bueno, que por cierto me he enterado yo que al escritor y a su familia acabaron con todos ellos, ¿no? En
en los años 70 con la dictadura, terrible, y ahora están buscando a sus nietas a partir de la serie, una historia muy bonita, curiosa, ¿no? Bueno, pues ahí están todo el rato hablando, ¿no? De, bueno, de las series de los apocalípticas siempre salen, ¿no? Pero de, como son argentinos, lo repiten un montón, ¿no? Estar ahí juntos, en colectivo y en común, si no, ¿a dónde vamos a ir, no? Y cuando hablan de la serie y tal, están todo el rato repitiendo eso. Y es un poco lo que nosotros también, el otro día decía la gente, y en la filosofía va a ser igual y en todo, ¿no? En cualquier práctica. Como no busquemos puntos de unión y que nos acerquen, como intenta hacer Alicia y deberíamos. Pero bueno, ahí hay mucho ego también, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. ¿No? No sé. Bueno, Tú dinos, Rafa, ¿tienes esperanza? soy más bien pesimista, pero sí tengo esperanza, sí. Sí, sí, sí. Porque, iba a decir, ¿por qué no? Bueno, no quería tampoco terminar tan mal, ¿eh? A ver si hay alguna otra pregunta que... Yo no he acabado mal, he dicho que hay que confluir. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues entonces lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias también, desde luego, a ti, a Isabel, por tu libro y por este rato tan agradable y también creo que interesante que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias a todos.